allá en Costa Rica, y él es una persona a la que yo aprecio mucho. La primera es, no critiques. La segunda es, no condenes ni te quejes. No mire lo que está al otro lado de la cerca. No mire a los demás. No mire el trabajo de los demás. No condene el trabajo de los demás. No moleste a los demás. Simplemente haga su trabajo. No se queje porque no tiene los medios que otros tienen. Usted depende de Dios. Créale a Dios, créale a su palabra y recuerde que Él da a quien merece las cosas. Un hermano mío me ha dicho otra máxima muy importante. Voy a apuntarla para que ustedes la guarden en sus cuadernos de notas. Esa es: póngase en posición de merecer. No espere bendiciones de Dios si usted no pone de su parte. Si usted no está caminando en las cosas de Dios. Si usted no está siendo fiel, no espere recibir bendiciones. Entonces, lo que esta máxima nos dice es, haga todo de su parte para estar en una posición donde pueda merecer la bendición de Dios. Estoy seguro que ustedes ya están practicando todos los principios de homilética, ya están practicando todos los principios de oratoria, ya saben sacar una cita, ya están orando para la predicación de la palabra de Dios, están pidiéndole a Dios que les guíe y que les toque su corazón a ustedes mismos, predicadores, para así mismo poder transmitir a otros las lecciones. Ya hemos visto algunos métodos de bosquejar. Hoy vamos a continuar con un método que lo usan muchos predicadores. Probablemente es el método que más usan los predicadores. Es el método persuasivo. Vamos a ir a nuestro tablero para ir apuntando los apartes importantes, todo aquello que caracteriza a este bosquejo. Bosquejo, método persuasivo. Bosquejo, método persuasivo. Muy bien, vamos a mirar las características de este tipo de bosquejo. Tiene introducción formal, y ya ustedes saben de qué partes consta una introducción. No vamos a repetir más. Para estas alturas ustedes deben de ser muy cuchillas, muy afilados para poder elaborar una buena introducción, para buscar ilustraciones, para buscar anécdotas, todas estas cosas que les he venido hablando, ya ustedes deben de saberlas hacer. La introducción formal consta de 3 partes y ustedes ya saben cuál es. Vamos a ir ahora. Si tiene una introducción formal, también tiene una conclusión e invitación formal. En la invitación, ¿qué es lo que hacemos? Un llamado a la obediencia, a que obedezcan a la iglesia, a la palabra de Dios, a que se sometan a la iglesia, a que sirvan en los trabajos de la iglesia. Muy bien, ahora, lo que caracteriza al método persuasivo. Método persuasivo, lo que caracteriza al método persuasivo. Podemos decir que cada uno de los puntos mayores
son una acusación o una declaración del título o tema. Cada punto mayor es una acusación o una declaración del título o tema. Muy bien, ahora, otra cosa que lo caracteriza es que los puntos, para que no se equivoquen, A, B, C, los puntos son pruebas o evidencias de cada punto mayor. Los puntos con B, ok. Disculpan mi ortografía. Eso está bien. Entonces, los puntos son pruebas o evidencias de cada punto mayor. Antes de entrar a clase, un hermano me daba una ilustración de lo que es un bosquejo persuasivo o un método persuasivo. Decía lo siguiente: compre la mantequilla. ¿Por qué compramos la mantequilla? Porque es suave, porque tiene un poquito de sal, porque tiene sabor a vaca, porque es muy deliciosa, porque me gusta a mí. Todas esas son pruebas o evidencias. ¿No es cierto, hermanos? Entonces, por favor, ya ustedes saben cuál es el punto mayor, que es una acusación o una declaración del título o texto o tema. Ahora, los puntos son pruebas o evidencias. Entonces, ustedes tienen que empezar como el abogado a sacar sus pruebas, a sacar sus declaraciones, a sacar sus acusaciones, a sacar evidencias de ese tema general que vamos a tratar. Como dije, esto lo usan mucho los abogados hoy día. Este es el método que tal vez usan más los predicadores, porque hay una tendencia a convencer, a exigir de una manera intrínseca que la persona tome una decisión en ese momento, en el momento de la predicación, en el momento de la invitación. Hasta el momento todo está claro. Cuando estén ya sus folletos, les pido el favor encarecido de que trabajen sobre estos métodos para que se vuelvan bastante hábiles en la elaboración de sus bosquejos. Hace un tiempo alguien me decía, y a mí mismo me pasó, yo llegué a durar 2 horas y 3 horas para elaborar un bosquejo, y preparando material y leyendo la palabra de Dios, pero faltaba rapidez, faltaba destreza. En la medida en que usted ejercite estos conocimientos que hemos venido presentando en estas clases, usted va a ser más hábil y ya no va a durar 2 horas, ni va a tener que trasnochar para hacer el sermón del domingo en la mañana. Y va a ser fácil la elección del tema, va a encontrar que Dios le va a guiar. Vuelvo a repetir, ore para que Dios le guíe con su palabra en la elaboración del mensaje, y ore también para que este mensaje
toque los corazones de la iglesia donde usted predica, y también para que se aplique a su vida. Algo importante de este último punto: no siempre uno va a ser una autoridad sobre un tema para predicar. En otras palabras, usted tendrá cosas en las que no siente autoridad espiritual para predicarlas. Pero si usted fue llamado a predicar por Dios, usted tiene que sacar fuerza y material para presentar esos temas en los que usted no es fuerte, presentarlos con la mayor justicia, sabiduría, equidad para los hermanos, para la iglesia, para la congregación. Por decir algo, un ejemplo, para mí es difícil predicar sobre no ser mal geniado, pero tengo que predicar sobre el dominio propio. Debo de predicar sobre la paz, mantener la armonía. Así yo tenga un problema de ser mal geniado. Estoy colocando un ejemplo. Entonces, usted siempre tiene que predicar sobre esos puntos que tal vez no quisiera usted predicar, pero debe de hacerlo. La Biblia no es a pedazos. La palabra de Dios es un solo tomo, un compendio que toca muchos temas, y usted tiene que tocar esos temas. ¿Qué tiene que ver eso con el método persuasivo? Estábamos hablando sobre los puntos mayores y salió ahí ese temita. Entonces, ya tenemos lo que es la formación o la elaboración del método persuasivo. Quiero leer para ustedes esta última parte. Debemos tomar un tema y determinar lo que queremos probar en relación a él. Debemos encontrar las razones por la cosa o cosas que va a probar son verdad. Reunir la evidencia o prueba y presentar en forma persuasiva sus puntos o pruebas. Al final vamos a encontrar del bosquejo, vamos a encontrar la conclusión de esa evidencia y la invitación al llamado de Dios. Si usted ya apuntó estos puntos que hicimos hoy, ya usted puede elaborar un método persuasivo. Vamos a dar un ejemplo de un método persuasivo. Vamos a nuestra área de tablero y me gustaría que algunos pasaran para que hicieran el ejercicio, pero por causa del tiempo lo hago yo. Método persuasivo, tema, el camino romano. Texto, podríamos usar Romanos 6:23. Se pueden usar muchos textos para este camino romano. Entonces, vamos a definir términos, aquí están, o del texto. Viene significado de términos, explicación del título o texto, que ustedes ya saben hacerlo. Van a venir ilustraciones, anécdotas, comparaciones, llamados a un cambio positivo dentro del mensaje. Después viene el propósito. ¿Cuál es el propósito? El que usted haya definido. ¿Cuál es su meta con este mensaje? Muy bien. Ahora, puntos
mayores. El camino romano nos declara que el hombre es pecador. Entonces, si estamos hablando de que el hombre es pecador, podemos tocar un poco sobre el tema del pecado, qué es pecado, qué significa el pecado, en el griego qué quiere decir pecado. Esto lo encontramos en Romanos 3:23. Punto número 2. En este texto del camino romano se nos declara que usted merece la muerte. Eso lo encontramos en el mismo texto, Romanos 6:23. Aquí podríamos hablar sobre el significado de la palabra muerte, que la palabra muerte no es cesación de todo movimiento o actividad de vida, sino que la palabra muerte significa separación. Y puede seguir agregando material, citas bíblicas, evidencias, elementos que apoyen este punto mayor número 2. Ahora, podemos decir otra acusación, es que otra afirmación, Dios le ama. ¿Es verdad que Dios ama al pecador? Dios ama al pecador, mas no ama al pecado. Dios ama a cada uno de las personas que desean buscarlo a Él, que se arrepienten y buscan a Jesucristo. Él perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas y nos pide que haya un cambio de actitud, un giro de 180 grados y que obedezcamos a su voz y a su palabra. Dios le ama a usted. Puede que tenga alguna caída, puede que usted tenga fallas durante el camino, pero Él es ya su Padre. Y como Padre le cuida y le ama. ¿Eso es verdad o no lo es? La cita bíblica está en Romanos 5:8. Tercer punto. El cuarto punto. Otra afirmación en cuanto al camino romano es que Dios le ofrece vida eterna. Dios le ofrece vida eterna. ¿A quién le ofrece vida eterna a Dios? A todo aquel que cree. ¿A quién le ofrece vida eterna a Dios? A los que se arrepienten, a los que buscan su rostro. Dios ofrece vida eterna a toda persona que abre las puertas de su corazón. Podríamos colocar un quinto paso. Dios ofrece vida eterna al que se arrepiente sinceramente de que es un pecador o una pecadora y acepta a Jesús. Conclusión e invitación: venga, busque a Dios. No siga perdido en el mundo, ni siga perdido en el pecado. Busque a Jesús en su corazón
recíbale y sea una nueva criatura hoy. Como ustedes pueden ver, se elaboró lo que llamo yo el esqueleto de una manera bastante fácil, donde ustedes tienen elementos para formar un bosquejo de una buena cantidad de minutos, no para llenar un tiempo, pero sí para tocar un tema como es el arrepentimiento y la salvación de las almas perdidas. Espero que les quede claro, porque para la próxima clase ustedes deben de seguir haciendo sus bosquejos. Al final del año, el tutor, a través del seminario, van a estar observando su trabajo y esto influirá directamente en sus notas. Muy bien. No sé cuánto tiempo nos quede de clase, pero quiero decirles que vamos a tocar enseguida la terminación de la otra lección. Siempre les digo, estamos dando 2 clases por el precio de una, porque estamos ambos, ustedes en sus casas, nosotros aquí estamos estudiando todos ya lo que es el siguiente folleto. Organizo material aparte y empezamos a leer. Tenemos que tratar en esta tarde o en este día la preparación del mensaje. Ya lo estábamos hablando la semana pasada. Tocamos 2 cosas importantes que debe de hacer un predicador para la preparación del mensaje. Buscar los elementos, seleccionarlos y ordenarlos. Esos van a ser sus puntos mayores. También hablamos que los puntos mayores se iban a estar haciendo o se iban a ir presentando de menor a mayor dependiendo de su fuerza. El menos fuerte va de primero y así sucesivamente hasta terminar con el punto mayor que sea más fuerte para que pueda impactar en la congregación. Eso es la sugerencia que da este otro autor. Hablamos de la oración por nosotros para que la palabra de Dios se aplique a nuestras vidas. Hablamos de que debíamos orar por la congregación. El autor de este folleto, a términos generales o en grosso modo, dice que nosotros debemos orar durante el mensaje, durante la elaboración del mensaje. Si usted se acuerda en la introducción de nuestro libro guía, Los 9 métodos de bosquejar, yo les presenté la necesidad de orar constantemente. El siervo de Dios, el llamado de Dios, es una mujer o un hombre de oración, no de una oración por conveniencia o de una oración porque me toca orar, sino que siempre hay un momento donde dedicamos tiempo para hablar con Dios, donde dedicamos tiempo para abrir nuestro corazón a Él. Tal vez no lo abrimos con nadie de la iglesia, pero ante Él tenemos que presentarnos tal y conforme somos, para que Él pueda actuar y mejorar en nosotros esas áreas en las que nosotros somos débiles. Entonces, vamos a empezar leyendo algunos apartes del folleto. No son nervios el sudor es porque está haciendo mucho calor. Leamos entonces del folleto nuevo. En realidad esta parte, cuando buscamos el mensaje que Dios nos dará, debe ser más como una conversación continua con el Señor
a medida que vayamos seleccionando y ordenando los componentes ya juntos, y nos da un ejemplo de algunas oraciones que debemos hacer. Yo siempre he creído que uno habla con Dios de una manera muy privada y muy personal. Yo no puedo colocarle a usted una oración lema para que usted vaya a levantar su mensaje. Eso tiene que salir de su corazón. Tiene que ser algo entre usted y Dios. Aquí dice sugerencias prácticas. Llegamos ahora a un punto práctico. Uno de los temores que tiene el predicador de poca experiencia es que, una vez seleccionados y ordenados los puntos de enseñanza, en el momento de predicar se olvida de todo lo que quiso decir. Esto es posible, aunque no muy probable. Esto suele suceder, que a uno se le olvida un mensaje cuando no se preparó a conciencia. También puede suceder, ¿por qué? Porque nos da nervios. La primera vez que yo prediqué, yo venía de una iglesia donde me conocían como un niño desde muy niño. Entonces pues yo me sentía a gusto en la iglesia. Cuando fui al seminario, allá esperaban a grandes predicadores y yo no me había parado nunca en un púlpito. Y me dicen, usted predica mañana. Y era una iglesia pues más o menos bueno número de asistencia. Yo no sabía qué hacer porque no tenía preparación. Solamente Dios me guió y pude levantar un tema o desarrollar un tema bastante bien. Y siempre estuve muy nervioso. Cometí todos los errores. Pero algo que me dijo el pastor en esa época, me dijo, si usted ha sido llamado de Dios, no le dé miedo, porque usted está con Dios. Me armé de valor en medio de mis nervios, presenté un mensaje lanzando muchos elementos, muchas ideas. No sé qué buenos resultados hubo, no puedo definirlo, pero lo cierto es que la palabra de Dios fue presentada y yo descubrí que no era tan malo para hablar en público. Entonces, no le dé miedo, hermano, no le dé miedo, hermano o hermana, de hablar ante un auditorio, porque si usted se está preparando, lo está haciendo bien. Si usted se está preparando es porque desea ayudar a otros. Usted no está haciendo nada malo. Entonces, ármese de valor, llénese de confianza, llénese de seguridad, llénese de positivismo, que ya les he hablado antes. Prepárese, lea su palabra, no la lea solamente cuando va a hacer un mensaje, léala constantemente, siéntese con otros, chárlela, y créame que de todo esto usted va a sacar fuerza, 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 y va a presentar mensajes que probablemente van a llegar a 40, 50 minutos. Entonces, la palabra es viva y eficaz. Usted nomás es un servidor de Él. Apréndala, memorícela, úsela en su vida y transmítala a otros. Ella no necesita que usted la defienda, ella se defiende sola. Simplemente presente la palabra. ¿Cuál era una de las citas que leíamos en clase? Creo que fue la clase pasada. Te encarezco que prediques, que exhortes y enseñes, redargullas. Otra cita dice, te encarezco que prediques a tiempo y fuera de tiempo. No desaproveche la oportunidad de pararse en un púlpito. ¿Con qué ánimo lo hace usted? Eso será tema de otra clase, pero lo cierto es que cada vez que a usted le inviten, no desaproveche la oportunidad de presentar el mensaje de salvación. Muy bien.
¿Cómo escribir apuntes? Dice aquí un título. A ustedes les va a llegar estas notas. Una vez seleccionado y ordenado el mensaje, con mucha oración aplicándolo a sí mismo, la mayoría de los que preparan sus sermones de antemano escriben apuntes breves para recordarlos en el momento de predicar. Pensemos acerca de cómo hacer tales apuntes. Ojo, dice acá. Aquí no estamos pensando en apuntes de borrador, en que el predicador va anotando todas las ideas que se le ocurren, la libreta y el lápiz que les decía, en cualquier orden, para que después ordenarlas, pulirlas, etc. Apuntes aquí se refiere al resumen escrito del sermón después de quedar bien preparado y que el predicador llevará consigo al púlpito. Yo quiero decirle algo a usted, mi hermano predicador, o profesor de escuela dominical, o hermana de profesora de escuela dominical, o líder de la enseñanza. Cuando usted va a hacer algo, hágalo bien, hágalo en limpio. Usted lo puede hacer en limpio. Yo le sugiero que cada vez que usted vaya a elaborar su mensaje, lógicamente uno saca un borrador, pero después tiene que quedar un material definitivo. La elaboración de un material definitivo. Ese va a ser el mensaje final. Ese va a ser todo el tema que usted quiere que la iglesia escuche. Eso es lo que usted ha sentido que Dios quiere para su iglesia. Algo bien terminado. No un papel que después lo bota en la cesta de la basura. Usted lo toma, hace su mensaje y después de que hace su mensaje, archívelo, guárdelo. Si tiene alguna caja en donde pueda guardarlos por orden, por fecha o por cita bíblica o por lo que usted quiera hacer. Todo eso que usted quiere hacer en el mensaje, la fecha, todas esas cosas, organícelo en ese archivo para que lo tenga de una manera ordenada. Aprenda a ser ordenado. Es que el problema de los pastores es que somos desordenados. No saquemos excusas. No podemos sacar excusas. Hay que ser ordenados. Yo también soy desordenado, pero debemos luchar por ser cada día más ordenados. ¿De acuerdo? No es un regaño, es una sugerencia. Es una sugerencia para todos y cada uno de ustedes. Muy bien. Ahora vamos a mirar cómo enseña este hermano a elaborar el sermón. Lo primero que hay que hacer es tomar una hoja, la partimos así. ¿Cuántas caras nos quedan? 1, 2, 3, 4. Dice este hermano que en la primera parte, en la primera página, debe aparecer él. Ok, vamos a... No, pues muy bien. Vamos a sacar una página. Ustedes disculparán. Tomamos una página. Me gusta esto por una sola razón. Porque se muestra que un mensaje no tiene que ser tan grande. Yo hacía bosquejos o mensajes de 5 hojas tamaño oficio. Aquí con una sola hoja vamos a hacer un buen sermón. Ya tienen aquí ustedes una forma de lo que es un sermón. En una hoja, ojalá cuadriculada. Una hoja, ojalá cuadriculada.
para que puedan llevar la simetría del punto mayor, del punto, del subpunto, que ustedes ya se han venido dando cuenta. Entonces, en la primera parte viene, de acuerdo al folleto adicional, ¿no? Viene tema, viene el pasaje bíblico o cita bíblica, viene la meta que también le hemos llamado, o que es más bien llamada propósito. Y en esta primera parte este señor lo cambia, coloca lugar donde fue predicado, que eso se puede colocar en una esquina en nuestros métodos. Y la fecha de la elaboración. Lugar en donde fue predicado y la fecha de la elaboración. ¿Para qué el lugar donde fue predicado? Para que no predique un mismo mensaje en una misma iglesia. Para que ese mensaje le sirva en otros lugares. La fecha de la elaboración es ¿para qué? Para saber qué tan antiguo es ese sermón. ¿Cuánto hace que fue la última vez que lo predicó? También pueden colocar la fecha de la última vez que lo predicó. Última vez que le predicó. A mí me enseñaron también, estoy ampliando lo que el hermano de este folleto enseña, me enseñaron que si hubo resultados visibles, si hubo personas que obedecieron al llamado de Dios, coloque eso y en qué iglesia. Una persona por bautismo, una persona salva, una reconciliación con Dios, sea lo que haya sido, apúntelo. Eso enseña este caballero. Eso es bueno, para que uno no vaya a presentar un mensaje 2 veces en la misma iglesia. Ser variado en los temas. Ahora, en la segunda parte de esto de estudio, vendrán entonces los puntos que ya hemos venido hablando. Vendrá todo el resto de material que se han venido hablando, la ilustración, el desglose de la cita bíblica, a explicar y aplicar su meta bien clara, todas esas ilustraciones tan bellas que hay para tocar el corazón de la congregación, citas bíblicas que respalden sus evidencias o lo que usted está hablando, citas bíblicas que toquen el corazón de las almas perdidas. Así un mensaje sea doctrinal, usted tiene que dar lugar al llamado de Dios para la salvación. Usted puede predicar sobre la doctrina del bautismo o de la cena del Señor, pero usted también tiene que dar oportunidad en la conclusión e invitación para que la voz de Dios toque el corazón de esa persona que es inconversa. Cuantas veces sea necesario, hágalo. Muy bien, ahora, ya concluyendo lo que enseña el autor de este folleto, es necesario que hagamos lo último. ¿Qué es lo último? Usted dirá, está repitiendo mucho. Organicemos todo para recordar qué vimos en este tema de la elaboración del mensaje.
¿De acuerdo? Según este autor son 8 pasos. 8 pasos súper importantes. Primero, escoger el pasaje. 2, formular la meta. 3, juntar componentes o elementos. Cuarto, seleccionar y ordenar. ¿Cuáles puntos mayores voy a tocar? Quinto, escribir sus apuntes. Sexto, practicar y pulir. Séptimo, presentar el mensaje. Y octavo, evaluar. En la palabra evaluación es escuchar comentarios de otras personas que de pronto van a decirle estuvo bien, estuvo un poco extenso, estuvo un poco corto, le faltó material. Usted nomás guarde silencio y escuche. No se crezca, no crea que usted lo sabe todo. Tampoco se sienta inferior porque haya alguien que le maltrate porque no gustó su predicación. Cumpla con su labor de evangelista, cumpla con su labor de predicación, sea obediente a Dios, que lo que las demás personas digan importa hasta cierto punto, pero importa más lo que opine Dios de usted y de su servicio.